En una pequeña región del oeste de Polonia, 400 árboles comparten la misma deformación imposible. Crecen torcidos, como si algo invisible los hubiese doblado desde el nacimiento. Nadie ha logrado explicar por qué. Este es el bosque torcido. En el sur de la ciudad de Gryfino, en la región polaca de Pomerania Occidental, existe un bosque único en todo el mundo, el Krzywy Las, conocido internacionalmente como el bosque torcido. En él crecen cerca de 400 pinos plantados alrededor de 1930, y todos comparten una característica inquietante. Sus troncos realizan una curva perfecta de casi 90 grados, siempre hacia el norte antes de continuar su crecimiento vertical. Este fenómeno ha desconcertado durante décadas a botánicos, silvicultores, geólogos y expertos en anomalías naturales. A día de hoy no existe una explicación definitiva. Los registros históricos indican que los árboles fueron plantados deliberadamente por una comunidad local de colonos en la década de 1930, cuando la zona formaba parte de Alemania. Lo extraño es que, según los archivos municipales, la región sufrió bombardeos, invasiones, desplazamientos masivos y reconstrucciones tras la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, nadie dejó documentación clara sobre el objetivo exacto de estos árboles deformados. La ausencia de registros detallados alimenta la inquietud. ¿Qué ocurrió entre los años de plantación y el momento en que comenzaron a torcerse? Cada uno de los troncos presenta una curvatura similar. Nace recto, luego se tuerce a ras de suelo formando una pronunciada curva semicircular hacia el norte y finalmente crece verticalmente hasta alcanzar entre 10 y 15 metros de altura. Lo fascinante es que la deformación es demasiado uniforme como para ser casual. Las curvas se forman aproximadamente entre el tercer y el séptimo año de crecimiento, lo que indica que el fenómeno afectó a los árboles cuando eran muy jóvenes. Durante años, varios investigadores polacos han propuesto hipótesis. Una de las más extendidas señala que los árboles pudieron ser modificados intencionalmente por carpinteros o constructores de barcos, quienes utilizaban técnicas para doblar troncos con el fin de obtener madera curva para mobiliario o estructuras navales. Sin embargo, no existen registros de talleres locales que emplearan tales métodos en aquella década. Además, la forma resultante no coincide exactamente con los estándares de la carpintería curvada tradicional. Otra teoría apunta a causas naturales, una fuerte nevada, una tormenta o un fenómeno climático extremo que podría haber doblado los troncos jóvenes en una misma dirección. Pero los estudios climáticos históricos de la zona muestran que no hubo ningún evento meteorológico capaz de generar una deformación tan homogénea en cientos de árboles. El patrón uniforme, la orientación fija hacia el norte y la precisión de la curva descartan la mayoría de causas naturales espontáneas. En la década de 1980 y 1990, botánicos de universidades polacas analizaron los anillos de crecimiento de varios ejemplares. Sus estudios revelaron que los árboles no sufrieron daños extensos, producidos por peso de nieve ni fracturas naturales. Por el contrario, los anillos mostraban un patrón de estrés mecánico prolongado, como si los troncos hubieran sido sometidos a presión constante durante los primeros años. Pero ¿qué tipo de fuerza tan uniforme pudo aplicarse a cientos de pinos al mismo tiempo? A esto se suma un detalle inquietante. Algunos árboles muestran señales de haber intentado corregirse durante su crecimiento, como si la naturaleza hubiese luchado por enderezarlos sin éxito. En otros, la curva es tan perfecta y simétrica que parece diseñada con deliberación. No existe, hasta la fecha, un mecanismo conocido en la silvicultura tradicional que produzca exactamente este resultado, en tantos ejemplares simultáneamente. Los habitantes de Gryfino cuentan relatos transmitidos por generaciones. Algunos mencionan experimentos forestales de la época. Otros hablan de maquinaria perdida durante la guerra e incluso hay historias sobre vehículos blindados que aplastaron jóvenes brotes, forzándolos a crecer de forma irregular. Pero ninguna de estas explicaciones encaja completamente con la forma final de los árboles ni con la cronología. A día de hoy, el bosque torcido sigue siendo un enigma, un conjunto de más de 400 pinos que comparten una deformación que no encuentra explicación satisfactoria ni en la ciencia ni en la historia documentada.
Pero lo más desconcertante es que entre todos los fenómenos forestales del mundo no existe otro caso igual. Y lo que se descubrió años después, al examinar más a fondo el terreno y la historia del lugar, solo añadió más misterio. Con el paso del tiempo, el bosque torcido empezó a llamar la atención de investigadores internacionales. Lo que inicialmente se consideraba una peculiaridad local pasó a convertirse en un fenómeno estudiado por botánicos, dendrólogos y especialistas en deformaciones arbóreas de varios países. A principios de los años 2000, equipos de la Universidad de Szczecin y del Instituto Forestal Polaco realizaron análisis detallados del crecimiento, la orientación y la integridad de los troncos. Sus resultados confirmaron que la deformación ocurrió cuando los árboles tenían entre 3 y 10 años y que todos habían sido plantados en un periodo muy parecido. Esto descartaba explicaciones casuales o espontáneas. El fenómeno tuvo que ser deliberado o provocado por una circunstancia concreta. Una de las investigaciones más repetidas consistió en estudiar el terreno. Los científicos analizaron la composición del suelo, la presencia de metales pesados, la retención de agua, el pH y las características geológicas. Ninguno de estos factores explicaba la curva. El suelo era normal, sin hundimientos, sin acumulación irregular de minerales ni procesos que pudieran haber doblado los troncos de manera homogénea. No había indicios de actividades industriales ni de maquinaria pesada que hubiese pasado sobre los brotes jóvenes. A la falta de causas naturales se añadía otro elemento intrigante: la orientación. Todas las curvas están apuntando hacia el norte casi exactamente. En un fenómeno natural caótico, como una tormenta de nieve, las deformaciones habrían sido aleatorias. Pero aquí no. La uniformidad indica un evento o intervención precisa, repetida y controlada. Pero, ¿por quién? En busca de respuestas, los investigadores recurrieron a estudios dendrocronológicos avanzados, comparando los anillos de crecimiento con acontecimientos históricos y climáticos de la región. Lo que encontraron complicó aún más el misterio. Los anillos mostraban marcadores de estrés mecánico durante varios años seguidos, lo que significa que los árboles fueron doblados, presionados o alterados de manera sostenida, no por un impacto único. Además, la deformación empezó exactamente en los años posteriores a su plantación, lo que sugiere que alguien o algo actuó sobre ellos en su fase más joven. Entre los historiadores locales circula una hipótesis interesante: que los árboles fueran parte de un proyecto experimental interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. Cuando las fuerzas alemanas y posteriormente las soviéticas ocuparon la zona, muchas actividades civiles desaparecieron, se destruyeron documentos y se perdieron registros. Algunos archivos fragmentados hablan de talleres madereros en las cercanías antes de la guerra, pero no existen pruebas directas de que allí se trabajara con técnicas de curvatura masiva. Además, los especialistas coinciden en que la forma final de los pinos no coincide con el tipo de madera curvada utilizada tradicionalmente para barcos o muebles. Otra teoría apunta a dispositivos de moldeado, estructuras de madera o marcos que habrían sujetado los árboles jóvenes en una posición curva. No obstante, en las excavaciones superficiales realizadas en la zona no se ha encontrado ningún rastro de herramientas, anclas, restos de moldes o estructuras que pudieran haber provocado la deformación. La ausencia de huellas físicas contradice la idea de un experimento forestal masivo. En los últimos años, investigadores independientes han propuesto hipótesis alternativas. Una sugiere que algún tipo de maquinaria pesada, quizá militar, pasó por el terreno cuando los árboles eran todavía muy jóvenes, deformando los troncos. Pero esta explicación se cae por sí sola. Si un vehículo hubiera pasado por encima, habría fracturado los brotes, no los habría curvado con tanta suavidad ni de manera tan uniforme. Además, algunos árboles muestran curvas demasiado perfectas para haber sido aplastados accidentalmente. Otra hipótesis considera la posibilidad de una técnica agrícola hoy perdida, utilizada por comunidades locales antes de la guerra. Sin embargo, los expertos en etnobotánica no han encontrado registros de tradiciones o métodos que involucraran deformar pinos de esta manera en ninguna parte de Europa del Este. El misterio se profundizó aún más cuando se realizaron estudios mediante escaneo láser terrestre.
Estos escaneos revelaron que la curvatura de los troncos sigue un patrón matemático sorprendentemente regular, como si la deformación hubiese sido programada o planificada con precisión. La probabilidad de que cientos de árboles adopten prácticamente la misma curva por accidente es extremadamente baja. Todo esto coloca al bosque torcido en una categoría muy singular. Un fenómeno sin explicación natural clara, sin evidencia directa de intervención humana y sin documentación histórica concluyente. Y, sin embargo, la uniformidad y la precisión de las curvas sugieren que algo o alguien tenía un propósito muy específico. Pero lo realmente inquietante surgió cuando los estudios se centraron no en los árboles, sino en lo que rodeaba al bosque. Cuando los investigadores ampliaron su análisis más allá de los troncos torcidos, descubrieron un detalle que volvió el caso aún más desconcertante. El fenómeno comienza y termina de manera abrupta. Dentro de un área relativamente pequeña, los 400 pinos presentan exactamente la misma deformación, pero a solo unos metros, el bosque vuelve a crecer completamente recto. No existe transición ni rastro de que la deformación se extienda gradualmente. Es como si una fuerza, natural o artificial, hubiera actuado solo en ese punto preciso y luego desaparecido sin dejar rastro. Geólogos polacos han descartado causas comunes. No hay fallas tectónicas, ni hundimientos, ni anomalías magnéticas, ni cambios en el subsuelo capaces de doblar uniformemente una plantación completa. De hecho, los árboles anteriores a los años 30 crecen rectos y no muestran ninguna alteración en sus anillos que indique tensión externa. Todo parece normal, excepto esos 400 pinos. La investigación histórica tampoco aporta claridad. Entre 1935 y 1940, la región formaba parte de la Alemania de preguerra. Fue un periodo marcado por reestructuraciones agrícolas, movimientos militares y proyectos forestales de los que se conservan muy pocos archivos. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la documentación local se perdió o fue destruida. Esto abrió la puerta a teorías que no pueden confirmarse, pero tampoco descartarse. ¿Pudo ser un experimento? ¿Una técnica de curvado para carpintería naval? ¿Una actividad que nunca llegó a registrarse? Con el avance tecnológico, en 2016 se realizaron mapeos 3D mediante drones. El resultado sorprendió a los ingenieros forestales. Las curvas muestran una homogeneidad casi geométrica. Aunque cada árbol es único, la forma general se repite con una precisión que sería extremadamente difícil de lograr manualmente, especialmente con herramientas rudimentarias y en un número tan grande de pinos jóvenes. Esto debilitó la teoría de que fueron doblados por campesinos para usos madereros, pues no existen registros, herramientas ni métodos tradicionales que expliquen ese nivel de uniformidad. Los análisis dendrológicos revelaron que los árboles comenzaron a torcerse entre los 5 y 7 años de edad. Eso significa que el fenómeno ocurrió en un periodo muy concreto, finales de los años 30, y no volvió a repetirse. La deformación no avanzó con el tiempo. Se produjo una sola vez y los árboles continuaron creciendo verticalmente como si nada hubiera sucedido. Ninguna enfermedad conocida provoca ese patrón. Ningún animal, clima extremo o factor ambiental genera curvas idénticas en cientos de ejemplares. Periodistas locales han entrevistado a habitantes ancianos que recuerdan actividad inusual en esos años. Luces nocturnas entre los árboles, grupos uniformados entrando y saliendo de la zona, ruidos de maquinaria pesada. Nadie ofrece fechas exactas ni explicaciones claras, pero lo extraño es que los testimonios coinciden en lo mismo. Algo ocurrió allí, sin que nadie sepa exactamente qué. Y sin embargo, después de casi un siglo, la pregunta sigue abierta. No hay documento histórico que explique la plantación. No hay teoría científica concluyente. No hay manera de reproducir artificialmente un patrón idéntico. Solo permanece ese pequeño círculo de pinos inclinados, creciendo en silencio entre miles de árboles rectos. Y cuando uno se adentra en ese sector y observa las curvas perfectas repitiéndose una y otra vez, resulta inevitable pensar que este bosque no es simplemente una rareza natural, sino la huella de un acontecimiento que alguien en algún momento quiso que nunca entendiéramos.